Bienvenidos a otra sección de Medicina para Boludos, en donde vamos a seguir metiéndonos en profundidad sobre la gran crisis que está sufriendo el sector de salud en nuestro país, ya hace mucho tiempo, pero cada vez más y más profunda, ¿no? Y acá vamos a recordarles que ningún sector de la salud se salva con estas dos noticias que les traemos. Vamos a estar hablando un poquito de todo, los residentes estuvieron marchando también estas semanas. Pero bueno, vamos con la primera noticia, en donde la Sociedad Argentina de Cardiología tuvo su congreso número 50 y fue el cuarto que se realizó a nivel internacional por la magnitud que tuvo tanto los paneles como la cantidad de participantes de cardiólogos reconocidos de todo el país. Y llegaron a la conclusión en este congreso y expresaron su preocupación en esta nota que vemos, en donde la cardiología está en crisis. ¿Por qué? Bueno, los cardiólogos nos cuentan que cada vez es más difícil ejercer la profesión, cada vez necesitan más recursos, cada vez a los cardiólogos les cuesta más en términos económicos y financieros ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque dicen que la mayoría de los cardiólogos en promedio tienen 47 años, con 12 años de formación por lo menos, y cada vez claramente cuesta más formarse, cuesta más tener los recursos necesarios para poder trabajar. Lo que dice el presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, que es Víctor Mauro, que el 8 de cada 10 cardiólogos dicen que cada vez encuentran más limitaciones económicas para ejercer la profesión y que el 60% de los cardiólogos entrevistados sienten una sobrecarga en su trabajo. Y eso claramente es algo que no escapa a ningún sector de la salud, ¿no? Y es una situación totalmente preocupante, ¿no? Porque uno se piensa, con lo que cuesta formar cardiólogos, ¿no? De vuelta, 12 años de profesión no es nada, necesitan equipamientos muy complejos para trabajar en muchas ocasiones, y uno piensa, ¿quién se va a atender, no? Ellos después en el Congreso profundizaban particularmente lo que eran las residencias de cardiología, y que ven que cada vez el sector de la salud no solamente está más reacio a hacer residencias, porque vos pensás, tuviste 8 años como mínimo para recibirte de médico, después haces 4 años más trabajando en situaciones totalmente precarizadas que las vamos a ver en profundidad porque estuvimos en la marcha de los residentes, hubo todo un revuelo en el Hospital Garrahan, como ya habíamos contado semanas anteriores, y esto claramente repercute en todos los espacios de la salud. Y uno se piensa, ¿no? Cuando te tengas que ir a hacer un chequeo médico y demás, ¿quién te va a atender? Porque también si cada vez, por estas crisis que tenemos, va a haber cada vez menos gente que quiera estudiar cardiología o que quiera estudiar medicina y demás, ¿cómo se va a sostener el sistema, no? Podemos pasar a la siguiente noticia, que también está bastante relacionada, que es que un informe, el informe lo hizo la UAS, la Unidad Argentina de Salud. No es unidad, ahora la vamos a ver bien en la nota, pero... Ahí va, la Unión. La Unión Argentina de la Salud hizo un informe con datos internacionales comparando los precios de los medicamentos, y el informe muestra que Argentina tiene precios elevados 5 veces mayores que España. ¿Por qué lo comparan con España? Porque el sistema de salud española, no sé si podemos dejar un poquito de nota, quieta la nota ahí, gracias. La salud española es muy parecida a la nuestra, y lo que dice este informe de la Unidad Argentina de Salud, comparan que España tiene una capacidad de 170 instituciones que se dedican a fabricar medicamentos, ¿no? En la industria del fármaco de ellos, y nosotros tenemos 190 instituciones, ¿no? O sea que debemos tener la capacidad productiva más que suficiente, de hecho la tenemos. El problema es que esa cantidad de producción y de capacidad que tenemos para la industria farmacéutica no se está logrando absorber los precios por una cuestión de competencias de mercado, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos cuenta la nota es que en España lo que hicieron fue absorber los precios de medicamentos con una centralización de los mismos. Y te ponen de ejemplo, que a mí me pareció muy interesante, acá en Argentina lo que sería PAMI, ¿no? Nosotros lo que necesitaríamos es que, por ejemplo, PAMI absorba los precios de los medicamentos como abasteciéndose. Porque hoy lo que resulta, para aquellos que sean usuarios de PAMI no me van a dejar mentir,
que es que muchas veces lo que sucede es que ni siquiera PAMI o las grandes instituciones de salud pública cuentan con los medicamentos, entonces se termina privatizando el sistema. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la señora o el señor que tiene PAMI? Hace 3 meses que estoy esperando que mis medicamentos me los den, ¿qué voy a hacer? Y bueno, me los voy a comprar de forma particular, ¿no? ¿Por qué? Porque los necesito para vivir. Entonces esa demanda hace que el particular, nada, ponga los precios que quieran y así tenemos los números en donde un medicamento común te termina saliendo entre 20.000 y 35.000 pesos, que es el 5 veces más. Incluso ahí tenemos los precios en euros. Por ejemplo, el diclofenac, que es un medicamento común que toma un montón de personas, no solamente los usuarios de PAMI, ¿no? Yo pongo PAMI como un ejemplo, pero cualquier persona puede necesitar tomar este diclofenac 75. Se vende a, redondeemos, 20.500 pesos, ¿no? Y en Europa cuesta 2,5 euros. O sea que incluso estamos caros en euros en lo que es los medicamentos. Tipo, tenemos instituciones como el ANMAT, que es súper importante a nivel nacional. Tenemos la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que también contribuye un montón a la situación. Tenemos, no sé, el CONICET, un montón de instituciones de vuelta. Tenemos 190 instituciones en nuestro país que se ocupan de los medicamentos. Y sin embargo, no tenemos la capacidad del sector público para absorber la demanda, ¿no? Porque claramente, como dice en esta nota, la solución tiene que venir a través de políticas públicas. ¿Cómo funciona en España? Porque si no, va a seguir pasando esto, que no va a haber nada que regule el mercado, ¿no? Como cree hoy nuestro actual gobierno que tiene que suceder, pero evidentemente el mercado no se regula para nada. Porque hoy veis que tenemos medicamentos que cuestan más de 30 lucas y hay que ver quiénes llegan a pagarlo, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos. Ojalá, nada, podamos salir de esta situación y se den cuenta que hasta que no se logre centralizar lo que es la demanda, no vamos a lograr llegar a ningún lado con esto y los precios de los medicamentos van a seguir subiendo. A mí algo que me pareció muy interesante para destacar también de esta nota, que incluso los medicamentos, ellos hacen un recorrido de lo que fue en comparación con la inflación, ¿no? Desde la UAS y toman la inflación y lo que aumentaron las prepagas desde el 2017 hasta la actualidad, ¿no? Hasta septiembre del 2024. Y te dicen que las prepagas aumentaron más de un 6.000%, la inflación más de un 7.000%, pero los medicamentos aumentaron un 9.900%. O sea, ahí hay algo que nadie se da cuenta, ¿no? Es como que nos toman a todos por boludos. Tipo, ¿cómo puede ser que vos tengas una capacidad productiva de la hostia, pero los medicamentos te los arrancan de un ojo de la cara? O sea, hay algo que claramente las instituciones públicas tienen que ser una política de Estado en donde se tienen que poner manos a la obra, porque si no, nada, va a lograr salvarse, es un sálvese quien pueda, básicamente. Hasta acá en la nota, pero yo voy a tomar esto para hablar de algo muy importante que es básico y que todos tenemos que empezar a entender, que es la atención primaria de la salud, ¿no? Para mí no. Cualquiera que estudie medicina o que empecemos a hablar de lo que es la atención sanitaria, tenemos que tener en cuenta que la atención primaria de la salud es la clave para tener un sistema de salud eficiente y que funcione y que sea de calidad para toda la comunidad. Y la atención primaria de la salud es esto que es lo que estábamos hablando, son los medicamentos, es que vos puedas ir a un cardiólogo y que te pueda atender, es la primera línea en donde vos como paciente tenés contacto con el sistema sanitario, ¿no? Y para eso tomamos un texto de Mario Testa, que es ex decano de la Facultad de Medicina, que el texto se llama Atención primaria y primitiva de la salud, que para poder explicárselo de forma fácil, porque Testa habla bastante complicado, les dejamos un videito. Es Mario Testa. Mario Testa
Fue miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, la ALAMES, y de la Asociación Argentina de Medicina Social, y creador del primer Instituto de Medicina del Trabajo del país, además de ser exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que decía? Decía que la primera línea de contacto del enfermo con el sistema sanitario, es decir, que la puerta de entrada, es la atención primaria de la salud, la base de todo el circuito, y que la clave de esto es la calidad. ¿Qué es que sea de calidad la atención primaria de la salud? Es que sea accesible, eficaz y eficiente. Para ello, los distintos países manejan un sistema de oferta y demanda, condicionadas por dos variables: la organización social, en cuanto a leyes, generación de condiciones de conciencia sanitaria para la participación de la comunidad, y recursos. En base a esto, hay dos tipos de países y 4 modelos posibles. Para los países que están desarrollados, los cuales tienen recursos, pero se diferencian en las políticas que utilizan y porcentajes de estos recursos que cubre o no el Estado. En primer lugar, tenemos los países socialistas maduros, que tienen mucha organización social y recursos garantizados por el Estado casi al 100%. Luego están los países socialistas recientes, que tienen menos legislaciones que los anteriores y el Estado cubre menos recursos en general. Después están los países capitalistas socialdemócratas, que tienen legislaciones no tan fuertes y el Estado cubre los recursos parcialmente. Y por último, los países capitalistas liberales, que tienen organización social, pero el Estado no se hace cargo de cubrir los recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de disponibilidad de diversos servicios, desde salitas, hospitales, insumos, tecnología y personal de salud. Y cuando hablamos de cubrir, son las diversas formas que hay de garantizarlo, desde un sistema público, privado, obras sociales o sistemas mixtos. ¿Qué sucede en países subdesarrollados como Argentina? La falta de recursos te condiciona a suplirlos con organización social y administración eficiente. Y cuando esto no sucede, como en nuestro caso, se comienza a ofrecer servicios de menor calidad para grupos sociales menos favorecidos. Y, en segundo lugar, entran las consideraciones de costos, de modo que la atención primaria se diseña como forma de disminuir el gasto social para la salud. Esto quiere decir que esta atención, en lugar de ser primaria, es primitiva, porque en lugar de ser de calidad y la primera barrera de salud, pasa a ser de mala calidad y la única barrera de atención disponible, lo que arrastra muchos problemas y la situación termina siendo cada vez más grave. Bueno, muy importante para entender lo que nos pasa hoy en la Argentina, como por ejemplo lo vemos claramente en lo que son la atención por regiones, ¿no? Esto también lo que dice es que en los países subdesarrollados, lo que te pasa es esto de que tenés solamente atención medianamente de calidad en las grandes metrópolis, ¿no? Como nos pasa en Cava, tenemos hospitales públicos gigantes que terminan absorbiendo la atención de otras regiones del país, como por ejemplo las provincias, la provincia de Buenos Aires, que como no hay inversión en atención en sanidad, ¿no? En general, terminan recurriendo a los lugares en donde sí la hay, termina habiendo una explotación terrible y lo que nos pasa ahora, que están todos los hospitales donde medianamente funcionan estallados, porque es el único lugar donde por lo menos hay un hospital. Ahí, en ese sentido, pasa como todo lo contrario de lo que yo decía de los medicamentos. En lugar de que absorba, ponerle con los medicamentos PAMI para después repartirlos, esto es al revés. Vos lo que tenés que hacer es descentralizar la atención de la salud y empezar a generar clínicas de calidad en las regiones en donde no las tenés. Que estaría pasando totalmente lo contrario hoy, ¿no? O sea, vos lo que necesitaríamos para descentralizar, por ejemplo, los hospitales públicos de Cava, es que el Estado Nacional, en conjunto con los municipios, empiecen a tener clínicas de calidad y no se queden solamente en la salita precaria, ¿no? Que hoy por hoy la salita precaria no logra absorber casi ningún tipo de problemática sanitaria. Y en paralelo con eso, lo que tenés que hacer es seguir teniendo hospitales nacionales fuertes. Nosotros estuvimos en lo que fue la marcha de los residentes, por todo lo que estuvimos contando del quilombo en el Garrahan, que es más que un quilombo, es una preocupación, ¿no? Porque están totalmente en crisis,
por lo que es el reclamo salarial, porque como dije al principio de esta cápsula, ¿no? Que ya los cardiólogos nos anticiparon que están con un 60% de sobrecarga, ¿no? Que ellos ya el 60% de los cardiólogos sienten que están sobrecargados y eso es algo que traspasa a toda la salud y que no son solamente ellos, sino que todo el sistema sanitario siente esta sobrecarga que están teniendo. ¿Por qué? Por la falta de inversión. Ahora vamos a pasar lo que fue la marcha de los residentes y yo quiero cerrar esta cápsula después con una reflexión, ¿no? Está en crisis. Hoy convocaron a movilizarse en Plaza de Mayo y te van a contar por qué. Entramos a las 8 de la mañana al trabajo y nos vamos al día siguiente a las 9 de la mañana, o sea que son más o menos 25 horas, si bien la guardia de forma estricta es de 24. Estamos a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, habiendo dormido nada, tratando con pacientes que tienen leucemia, pacientes que tienen convulsiones, pacientes realmente graves. Y cuando te das cuenta que te están pagando 2.500 pesos la hora, decís algo tiene que pasar. Y cuando ves que no pasa del otro lado, tenés que salir vos a reclamar y es lo que estamos haciendo. Nadie elige esto, a todos nos gustaría estar trabajando, pero bueno, nada, es lo que toca. Tantos años viene la reducción salarial, más que ahora no hay aumentos, o sea, el último aumento que se hicieron fue de 4% y es mínimo. Salud y la educación pública se defiende, es lo que nos caracteriza como nación y eso representa a Argentina. La salud está en crisis. Hoy convocaron a movilizarse en Plaza de Mayo y te van a... Bueno, ahí estuvimos viendo lo que estuvo pasando, que la verdad es terrible. No es la primera vez que el sector salud sale a la calle. Y esto es lo que pasa cuando, y retomo lo que dijimos en lo que dije en la anterior cápsula, ¿no? El 1,73% del presupuesto nacional es lo que se dedica a salud. ¿Cómo esperan que haya una mejora del sistema con ese dinero? O sea, todo lo que reclaman y todas las falencias que estuvimos mostrando a lo largo de hoy es la falta de inversión en nuestra calidad de vida, en nuestra salud. O sea, cada vez es más gente la que necesita atención, porque claramente si vos tenés problemas en la atención primaria de la salud, eso es algo que después traspasa cuando tengas que acudir al resto de las barreras sanitarias, como lo que es una cirugía o un tratamiento a largo plazo. Y yo para esta oportunidad me tomé las molestias de investigar, bueno, cuáles son los países que según determinadas investigaciones, la OMS, el Banco Mundial y demás, toman como que tienen la mejor atención de salud nacional en el mundo, ¿no? Y en esta lista lo encabezaban países como Francia, Italia, España, que lo mencioné al principio del programa, Noruega, el Reino Unido, Nueva Zelanda. ¿Y qué me pareció sumamente importante a destacar? Que no tienen salud privada como en Estados Unidos. Estados Unidos no entra en este listado de los 20 mejores países con mejor atención sanitaria. Todos estos países tienen salud pública. Sus hospitales públicos funcionan como corresponde, logran absorber la demanda. ¿Y saben por qué? Porque gastan un 6 puntos del PBI. Cada uno de estos países gasta entre un 6 y un 10% del Producto Bruto Interno en su salud pública. No hay otra forma de hacer que el sistema funcione. La tenés que saber administrar y le tenés que poner inversión. Porque si vos no lográs administrar bien tu salud y si no invertís en ella, ¿qué salud vas a tener? O sea, inexistente. O sea, estamos comparando que países que tienen un sistema de salud público como el nuestro funcionan porque les ponen guita. No hay otra. Así que, bueno, eso es para que nos replanteemos, ¿no? O sea, también tienen sistemas de obra social como nosotros. Tienen la salud privada en esos países es para quien lo elige. No como nos pasa acá en Argentina, que terminás recurriendo a la salud privada porque el sistema de salud público no logra absorber la demanda, como estábamos explicando anteriormente con los medicamentos, ¿no? En donde vos te vas al privado, pero porque estás un montón de tiempo para que te atiendan,
porque los médicos están explotados, porque no tienen recursos, y eso es directamente porque no les ponen plata. Entonces, vos necesitas, para poder tener un sistema de salud eficiente, políticas públicas eficientes. Y hasta que no pase eso, vamos a seguir viendo a los médicos en la calle, vamos a seguir preguntándonos si vamos a poder pagar los medicamentos o no, vamos a seguir preguntándonos si los profesionales de la salud van a poder seguir estando ahí para atendernos o no, porque a pesar de que tengan mucha vocación y que uno dé la vida por su profesión como lo dan hace muchos años los médicos y los profesionales que nos atienden, con toda la mejor voluntad del mundo, uno no vive de la buena voluntad. O sea, así que si seguimos en esta situación, el sistema va a ser insostenible. Más plata para el sistema sanitario, más plata para la salud. De otra forma, no se resuelve el problema. Y hasta acá la cápsula de hoy. Y veremos cómo sigue, ¿no? Si seguimos con políticas de ajuste a este sector que ya no da para más. Ya no sé qué van a ajustar. Ya lo próximo es que empiecen a... Bueno, como hablábamos la cápsula anterior, de que van a empezar a cerrar hospitales. Vamos a ver si no empiezan a echar médicos. No sé, yo ya me puedo esperar cualquier cosa.